De entrada, el tema que queremos abordar es qué está pasando en el entorno de gastos médicos y cuáles son sus tendencias, no solo en México, sino en el mundo. Y para ello, lo que hemos hecho es invitar a dos expertos en el tema, que pues, parte de su trabajo es trabajar como consultores internacionales. Esto lo que nos permite es que tengan una visión mucho más amplia del tema y que nos puedan platicar qué está pasando en otros países, qué está pasando en el mundo. Para ello quiero presentarles a nuestros dos panelistas. La primera es Marcela Abraham. ¿Abraham? ¿Es correcto? Marcela es líder de la línea de negocios de servicios de consultoría de riesgos para Latinoamérica y Management Consultant de Towers Watson México. Actuaria con más de 20 años de experiencia en las áreas técnicas y de planeación estratégica de compañías de seguros, donde ocupó diversos cargos directivos. Especializada en los seguros de rentas vitalicias, en donde también participó como asesor en la evaluación actuarial del proyecto de reforma de ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1996. Además de haber llevado a cabo la evaluación del sistema de seguridad social de varios estados de la República. Se ha desarrollado dentro del sector asegurador, trabajando primero para una de las compañías de seguros líderes en Latinoamérica y posteriormente en la firma de consultoría Towers Watson. En Towers Watson inició como responsable de consolidar la práctica de consultoría de seguros en México. Ella es actuaria graduada de la Universidad Anáhuac del Sur, donde impartió algunas materias de la carrera y es miembro activo del Colegio Nacional de Actuarios. Actualmente, responsable del Comité de Estándares de Práctica Actuarial, cuenta con certificación para la evaluación de reservas, desarrollo de nuevos productos y auditoría técnica de las operaciones de pensiones, vida, accidentes y enfermedades y daños. Bienvenida, Marcela, y gracias por estar con nosotros. Por otro lado, tenemos al actuario Eduardo Lara Di Lauro, parece como trabalengua, ¿no? Principal y director de la práctica de consultoría de Milliman de México. ¿Sí? Eduardo se ha desempeñado en el sector asegurador desde 1986 y su especialización en seguros de salud comenzó en 1995. Fue director general de Blue Cross Blue Shield de México y desde que se unió a Milliman ha desarrollado la firma en México desde sus inicios, posicionándola como la firma líder en consultoría de seguros de accidentes y enfermedades en México y Latinoamérica. Eduardo ha participado como ponente en varias ocasiones sobre diversos temas relacionados con seguros de personas, sistemas y administración de seguros de salud, productos de seguro de accidentes, gastos médicos y salud, y en particular en los congresos de la Asociación Internacional de Actuarios. Es actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También estudió durante 2 años Administración de la Salud en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona y cuenta con la certificación integral de accidentes y enfermedades por el Colegio Nacional de Actuarios. Actualmente preside el Comité de Relaciones Interinstitucionales del CONAC, es el delegado del Colegio Nacional de Actuarios y de la Asociación Mexicana de Actuarios ante la sección de salud de la Asociación Internacional de Actuarios, miembro del Consejo de la sección de salud de la Asociación Internacional de Actuarios y miembro fundador del Comité de Seguros de Salud de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Bienvenido, Eduardo, y muchas gracias por acompañarnos. Y de verdad, yo creo que ante esta experiencia que estamos escuchando en sus currículums, pues vale la pena no perder más el tiempo y empezar a escuchar sus ponencias, donde sí quiero hacer una acotación. El foro es un foro donde se desarrollaron algunas preguntas y estas preguntas les fueron enviadas a ellos por anticipado, para que ellos tuvieran el tiempo y realmente me consta que le dedicaron mucho tiempo e incluso hasta fines de semana a preparar esta información. Y es por esto que van a ver ustedes que de las preguntas que les estamos haciendo, ellos traen ya preparado el material. Pensamos que era la forma más rica de que nos platicaran su experiencia y su conocimiento, y pues nada más quería hacer esa aclaración. Y para empezar, una vez quiero entrar a lo que es el panorama mundial. Y lejos de entender, para poder entender qué está pasando o cómo se están moviendo las cosas en México,
lo primero que tenemos que hacer es ver qué está pasando en el mundo. Le vamos a pedir a Marcela que nos platique un poquito de su experiencia, de cómo está viendo el entorno de los seguros de gasto privados de gastos médicos en el mundo. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Lo que yo voy a hacer es presentarles un resumen muy breve, muy rápido, porque desgraciadamente no tenemos mucho más tiempo, de las tendencias y la información más relevante que encontré respecto a lo que está pasando en el mercado de seguros de gastos médicos a nivel mundial. En primer lugar, yo les diría que una de las cosas que brincaron es, por ejemplo, en países como los europeos, donde la salud se maneja a través de sistemas públicos, lo que podemos ver de manera generalizada es que los gobiernos están saliendo un poco de este manejo. Están tratando de limitar más la cobertura de los sistemas públicos y ahí es donde empiezan a entrar la cobertura de los seguros privados. También encontramos que en algunos países se está buscando fomentar que las empresas participen en pagar parte de los gastos de las pólizas de gastos médicos de sus empleados. En prácticamente todos los lugares hay una clara tendencia a buscar una mayor participación de las personas en el tema de salud. Y cuando existen lo que serían los sistemas públicos predominantemente o sistemas obligatorios, observamos que el seguro de gastos médicos privados se limita exclusivamente o a cubrir enfermedades críticas o a otorgar coberturas catastróficas. O sea, básicamente otorga coberturas complementarias a las coberturas básicas que ya están otorgándose de manera obligatoria a través del gobierno. Particularmente en los mercados asiáticos, lo que encontramos fue que la tendencia es creciente y está totalmente ligada al desarrollo económico que se ha observado en esta región y al crecimiento de la clase media. Aún hay una participación muy baja y esto quiere decir que todavía hay un potencial enorme para los seguros de gastos médicos aquí. Pero ya empiezan a observarse problemáticas como las que observamos en cualquier otro mercado más desarrollado, ¿no? Preocupa el daño moral, preocupa el control de siniestros. En particular, tomé un ejemplo que me llamó mucho la atención. En Hong Kong se dieron cuenta que se estaban disparando la siniestralidad específicamente en los gastos de hospitalización, y haciendo ya una investigación más profunda se daban cuenta que había casos donde el asegurado pasaba la noche en el hospital, en la mañana se iba a trabajar y regresaba. Entonces, llegaban a hacer la burla de que esos eran los bed and breakfast insurance, ¿no? Como si fueran hoteles. Desgraciadamente se percibe que muchas compañías del mercado están resignadas a operar un ramo no rentable, y eso pues no ayuda porque no están poniendo mucho de su parte para corregir estas deficiencias, lo compensan con vida o con otras operaciones. Obviamente entre la gente se va educando y va aprendiendo a usar su cobertura de gastos médicos, hay una mayor utilización, hay problemas de antiselección desde la venta, ya hay limitaciones para poder hacer una buena suscripción por leyes tipo la ley de privacidad de datos. Hablando ya específicamente de Hong Kong, y escogí ese país porque está en el proceso de una reforma muy importante. La reforma que pretenden es buscar trasladar un poco más de las obligaciones del gobierno a los sistemas privados, y lo que buscan de fondo es crear una mayor interacción entre la parte privada, la parte pública, incluso llegar a compartir instalaciones. Esta reforma está en proceso. El objetivo, la esencia de la reforma, como se describe, es manejar el concepto de cuidados primarios de salud. O sea, el médico familiar empieza a cobrar una relevancia enorme. Se busca que haya un médico que tenga todo el historial de la persona y trabajar más en el tema de medicina preventiva. Y se prevé que el gobierno participe, o sea, que se cree un seguro obligatorio donde el gobierno dé subsidios a las personas que representan un mayor riesgo o personas de edades avanzadas. Lo que tiene atorada esta reforma en particular es que el gobierno pretende que también participen las aseguradoras cubriendo preexistencias, y es un tema con un periodo de transición incluso de 4 años, que era lo que les proponían, y es el tema al que las aseguradoras se han negado y es uno de los principales puntos que ha atorado que la reforma se libere. Y en el caso de la India me parecía que era interesante mencionarla, porque además de que es un país donde han crecido considerablemente las operaciones especializadas o las compañías especializadas en salud, se han desarrollado productos interesantes como productos para edades avanzadas, para enfermos de SIDA o para diabéticos, e incluso productos de largo plazo, tipo flexibles o unit link,
donde hay cobertura de largo plazo con garantías muy limitadas. ¿Cómo han funcionado? Todavía no encontramos información confiable para decir si estos productos están siendo financieramente viables y exitosos, pero son productos que se venden y que nos llamaron mucho la atención por innovadores. Y el año pasado se autorizó la posibilidad de portabilidad, se autorizó la portabilidad entre compañías de seguros. En los mercados latinoamericanos les voy a mencionar el caso de Chile, y a lo mejor ya varios de ustedes conocen cómo se maneja el sistema. En Chile es un sistema obligatorio manejado a través de compañías que se conocen como ISAPRES, donde se otorga una cobertura básica. En Chile hay una reforma en puerta muy interesante y muy profunda, donde lo que se busca es crear un plan garantizado básico con tarifa única, que no distinga ni edad, ni sexo, ni preexistencias. Este plan sería administrado por las actuales administradoras de salud, que se llaman ISAPRES. También se busca que haya movilidad, que los asegurados puedan estar cambiando entre estas administradoras, y se va a crear un fondo que permita compensar el hecho de que pueden quedar diferentes perfiles de riesgos en estas compañías. En Colombia, en particular, tiene un sistema muy parecido al chileno. El seguro privado se limita a dar coberturas voluntarias adicionales, aunque hay coberturas muy similares a las de medicina prepagada, que empiezan desde los gastos menores hasta los mayores. Entonces, en un sistema donde ya la cobertura de gastos médicos te la da el gobierno, de alguna manera, ¿cuál es el atractivo del seguro privado? Pues que si lo utilizas, por ejemplo, en Colombia, reduce significativamente los tiempos de espera para ver a los especialistas. Si vas con tu seguro privado, te reciben en un par de días, mientras que a través del seguro obligatorio se puede tomar semanas. Estas redes, las de los seguros privados, incluyen clínicas de más alto nivel y, por ejemplo, tienes beneficios como tener un cuarto privado que no tienes en el seguro público. Sudáfrica es otro país donde está en puerta una reforma muy importante. Aunque oficialmente la cobertura de salud es universal, la cobertura que proporciona el gobierno es bastante mala, bastante deficiente. Entonces, todos los segmentos económicos medio alto que pueden comprar un seguro privado lo hacen. Y las pólizas que se venden son pólizas con cobertura total, desde gastos médicos menores, mayores, etcétera, y se conocen como medical schemes. Bueno, aquí la intención del gobierno es crear lo que se conoce como el Seguro Nacional de Salud e irnos al revés, tratar de tomar lo que está en los seguros privados y llevárselo todo al público, a través de un sistema único donde se va a crear un fondo administrado por el gobierno que va a recibir las contribuciones de toda la población. ¿Quién va a aportar este sistema? Los que tengan a partir de determinado nivel de ingreso, para manejar el principio de solidaridad. Y este fondo va a tener una red de proveedores de servicios médicos. Todos estos proveedores van a tener que cumplir con ciertos requisitos de calidad, de precio, de infraestructura para ser partícipes de esta red. El trabajador o el sudafricano llega al fondo y del fondo elige con quién se va a atender. Hay muchas críticas en torno a este sistema. Una de ellas es que si llega a funcionar, bueno, primero ven que el gobierno sudafricano está lejos de poder administrar algo así, o sea que la transición les puede llevar muchos años. Si llega a funcionar, se espera que estos seguros privados empiecen a tener problemas porque la gente no va a querer pagar doble y van a empezar a migrar y en la transición van a tener problemas para subsistir. Y si no funciona, se espera que esta medida se convierta en un impuesto adicional para pagar los servicios de salud. Y dejé para el final la reforma de Holanda. Holanda tuvo una reforma también muy importante en su sistema de salud en el 2006. ¿Qué se hizo? Se hizo obligatorio para toda la población contar con un seguro privado de gastos médicos y para todas las compañías de seguros aceptar a cualquiera que quisiera comprarle el seguro. La cobertura básica que se tiene que vender es igual para todos, es estandarizada, nadie puede vender una cobertura diferente, lo que es diferente es el precio, cada quien fija un precio, pero ese precio es el mismo para toda la población, no hace distinción de edad, ni de sexo, ni por cuestiones de preexistencia. Lo que sí puede hacer la persona es comprar coberturas voluntarias adicionales, esas tienen un costo extra y son voluntarias. El gobierno participa subsidiando parte de estos pagos porque paga la prima de todos los menores de 18 años y paga la prima de todos los grupos que se consideran de alto riesgo o parte de la prima adicional. Y además, quien demuestra que no puede pagar su prima por una cuestión de ingresos, también es subsidiado por el gobierno.
Se puede cambiar todos los años de compañía y eso fomenta mucho la competencia y que las compañías permanentemente estén buscando ser eficientes en la administración. Y se pagan una cuota adicional los que rebasan determinado nivel de ingreso. Y esa cuota adicional casi siempre la reembolsa el patrón. Para los que son autoempleados, esa cuota se reduce un poco. Ahora, ¿cuáles son las críticas? Y miren que hay pocas críticas a este sistema. Una es que el sistema de cobranza no es perfecto y que mucha gente que podría estar pagando no paga. ¿Y qué pasa? Pues ese pago se divide entre los que sí lo están haciendo. Y la segunda es que la cobertura, se redefine la cobertura básica todos los años en función del presupuesto del gobierno para cubrir esto. En resumen, ¿hacia dónde va el mundo? Entonces, tratando de hacer una síntesis de todo lo que platicamos ahorita, pues en los países donde el sistema de salud es eminentemente público, se está buscando pasar de una obligación totalmente del gobierno a una obligación compartida entre gobierno, empresas y personas. Se está buscando en todas las reformas que existan coberturas básicas que sean obligatorias y que sean universales, que se puedan otorgar a toda la población y que además haya la opción de contratar coberturas adicionales voluntarias a través del seguro privado. Se está buscando que se tenga un enfoque holístico y preventivo, o sea, se le está dando mucha mayor importancia al tema de la atención inicial y a la prevención para evitar que los siniestros crezcan. Los subsidios públicos a los grupos de mayor riesgo también son una constante. Se está tratando de ver la manera de que se puedan cubrir las preexistencias y de que exista portabilidad entre compañías. Y algo que llama mucho la atención es que la tendencia es irnos a tarifas únicas, sin mayor distinción. Entonces, en el tema de la salud o las tendencias a nivel mundial, eso es todo. Muchas gracias, Marcela. Y de esto que comenta Marcela, yo creo que debemos de ir viendo qué cosas están ocurriendo y empezar a escuchar esas palabras comunes que nos pueden sonar en nuestro entorno, ¿no? Esta cuestión de que estas modificaciones en esos sistemas de Hong Kong, de Holanda, nacen por un problema del sistema financiero, de cómo se está financiando los servicios de salud. Esta parte común que de repente decimos, oye, es que algunos pagan y otros no y tienen que pagar, oye, hay que encontrar que hay cosas similares que pasan en México y que empiezan a llevarnos a decir, oye, eso lo hicieron por alguna razón y qué cosas se pueden estar replicando en México. Ahora, vamos un poquito a tratar de aterrizar estas cuestiones y le vamos a pedir a Eduardo que pasando del mundo vayamos un poquito a México, ¿no? Y a ver un poquito esto que está pasando en el entorno del mercado mexicano y tratar de aterrizarlo a esta parte de los seguros de gastos médicos. ¿Sale? Gracias, Fer. Buenos días a todos. Bien, para responder a esta pregunta, lo que quise hacer es tratarla de ver o responder bajo tres diferentes perspectivas. Una es lo que estoy viendo en el mercado y lo que me gustaría ver en el mercado. Otra, cuáles son las necesidades de los individuos versus la problemática del ramo. Y finalmente, los seguros individuales versus los seguros colectivos. Antes, para mí es muy importante estar conscientes que cuando diseñamos una cobertura o un producto, este es el proceso que da razón de ser a una compañía de seguros y es en el que deben de intervenir e interactuar la mayoría de las distintas áreas que integran la compañía. A veces diseñamos un producto y resulta que cuando lo lanzamos tenemos problemas en la operación porque resulta que el sistema no está adaptado a las coberturas y cuando vendemos empezamos a tener tropiezos en la logística que se está dando para operar el producto, los formatos no coinciden y es ahí la importancia de involucrar el área de sistemas, el área de ventas, el área técnica o incluso el área financiera para poder, cuando lanzamos un producto, estar bien sustentado porque quizá en esos problemas operativos podemos distorsionar el objetivo del producto por el cual fue diseñado. ¿Qué es lo que estoy viendo? Bueno, veo jugadores no especializados y es, digamos, las compañías están en el dilema de ser financiadores o ser prestadores. Las compañías de seguros, la respuesta inmediata es
Yo soy financiador, yo conozco de cómo administrar los riesgos, conozco cómo manejar mis reservas, pero no conozco cómo hacer la prestación. Y sin embargo, los esquemas y los casos de éxito son aquellos que es lo que yo menciono con lo que me gustaría ver, que serían jugadores especializados donde haya una relación más estrecha entre financiadores y prestadores, donde vemos ejemplos en otros mercados donde aseguradoras tienen inversión o una relación estratégica con hospitales y con proveedores médicos y viceversa. También veo que los incentivos no están alineados, más aún hay incentivos perversos. En la sesión anterior, uno de los agentes nos decía, ¿cómo puedes hacer para evitar los incentivos perversos que tienen los hospitales hacia con los médicos? Entre más ingreses pacientes o más hospitalizaciones o consumas más servicios auxiliares de diagnóstico, laboratorios, la renta de tu consultorio es menor, o incluso si no cubres tu meta de hospitalizados, te voy a quitar el consultorio. Son incentivos no alineados y son de las cosas que, bueno, tendríamos que estar cambiando a que los incentivos se alineen entre asegurados y aseguradoras, aseguradoras y proveedores, agentes y aseguradoras. También no veo indicadores claros de gestión, indicadores que nos permitan saber si la compañía está operando o los resultados de la compañía en la parte de operativa están resultando. En la compañía hicimos durante 2 años un estudio con las principales compañías del sector para generar la que llamamos guías de costos médicos, y nos dimos cuenta que hasta el año 2006 ni una sola compañía de seguros, no obstante que desde luego tiene la información, no se estaba registrando dentro de su sistema de información la fecha de entrada al hospital y la fecha de salida al hospital. Elementos básicos para poder obtener el indicador del tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, a veces nos quejamos que un hospital o un médico no está teniendo las mejores prácticas, pero sin embargo no tenemos la información para demostrarlo. Con el tiempo de estancia hospitalaria podemos empezar a generar lo que llamamos benchmark. El benchmark es el comparativo contra las mejores prácticas o al menos el comparativo contra el estándar del mercado. Entonces, si empezamos a tener indicadores de gestión, nos vamos a poder decir, oye, el tiempo de estancia hospitalaria de una apendicectomía a nivel internacional es de 2 días. En México en general es de 2.5 días. Tu hospital o tu médico tienes 3 o 3.5. ¿Cuál es la razón? En la medida que empecemos a tener esos indicadores de gestión, vamos a poder mejorar la práctica médica. También vemos que lo que está pasando es que por esta espiral de costos que se está dando, los asegurados o a través de la asesoría de ustedes se están reduciendo los beneficios, tanto en coberturas como en límites o sublímites. Está habiendo un incremento importante en productos indemnizatorios tipo enfermedades graves o de indemnización hospitalaria. Vemos también consumidores más informados y demandantes. Aquí nos gustaría ver, sí, consumidores informados, pero también responsables y bien informados. Y en un momento dado explicar la implicación que tiene cuando vemos que el médico le dice al paciente, para consentirlo lo voy a dejar un día más en el hospital para que lo traten bien. Sí, cuate, pero ¿quién va a pagar la cuenta, no? Eso al final está repercutiendo. De tal manera que en la medida que nosotros también le expliquemos al asegurado cómo funciona y cuáles son los incentivos perversos y no perversos, yo creo que él mismo va a responder en esto, ¿no? Nuevas coberturas, escasa oferta de nuevas coberturas realmente nuevas. Como dice el dicho, no hay nada nuevo bajo el sol, es la misma gata nomás que revolcada. Creo que hay otro tipo de productos que vale la pena explorar, como el producto de cuidados de largo plazo, el long term care. Este producto está siendo tan importante que sistemas de seguridad social en Asia o en Europa ya lo están incorporando a la misma seguridad social, o
cobertura de tratamientos psiquiátricos, lo que le llaman behavioral health, todo lo que viene en nuestras pólizas de gastos médicos como exclusiones, adicciones, drogas, alcoholismo, estrés. Hay coberturas específicas que cubren este tipo de beneficios. Una mayor diversidad de coberturas de gasto médico menor o los productos denominados cuentas de ahorros para la salud, para poder financiar las primas cuando tengamos edades adultas. También percibimos una fuerza de ventas escéptica y no involucrada realmente en la problemática del ramo, desde el punto de vista de cuáles son las alternativas o cuáles son las soluciones, o desde su punto de vista, qué presión pueden ustedes ejercer a las mismas compañías para mejorar los resultados de las compañías, ¿no? Aquí un artículo reciente del asegurador basado en una nota de la revista Business Week, donde en el caso de los seguros, bueno, la creatividad y la innovación del sector se ven ahora como una real necesidad y un factor clave del éxito en el largo plazo. Y bueno, aquí se trata de una teoría de la pirámide de la innovación, simplemente nada más para resaltar lo importante que es la innovación de los productos, aún en la parte de gastos médicos. También lo que veo hoy, como decíamos, en México no participamos, el sector privado no participamos de la seguridad social, no participamos de los seguros públicos. En la medida que no participemos de los seguros públicos, también el crecimiento y nuestra participación va a ser limitada. Desde lo que nos gustaría que el sector privado asegurador participara de la seguridad social. Actualmente, específicamente en las pólizas de gastos médicos, no podemos de manera aberrante e ilógica hacer acciones de prevención y mantenimiento de la salud por alguna restricción por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Desde luego que debemos de pugnar para que esto cambie y que podamos hacerlo. Vemos escasos o nulos esfuerzos en lo que respecta a la gestión del gasto médico o a las estrategias de control de costos de parte de las compañías de seguros. Es decir, ¿cómo podemos romper el círculo vicioso de me pega la siniestralidad, aumento mi prima, me pega la siniestralidad, aumenta mi prima? Oye, ¿qué estás haciendo tú, compañía de puertas hacia adentro, para contener el costo? Y cuando hablo de puertas hacia adentro, también ustedes como agentes están dentro de la empresa y un poco aquí el mensaje sería cómo podemos que ustedes conozcan estas estrategias de control de costos, estos esfuerzos de gestión del gasto médico para que por un lado lo acepten y por otro lado también vigilen o empujen a las compañías de seguros a que si no lo están haciendo, que sí lo hagan. Vamos haciendo nuestra tarea también de puertas hacia adentro de cómo podemos contener ese espiral en costos. Respecto a las necesidades de los individuos versus la problemática del ramo, bueno, en general, y bueno, aquí ustedes saben mejor cuáles son estas necesidades de los individuos, pero en general podemos decir que lo que el público quiere es una diversidad de coberturas, que tengan un abanico muy amplio para poder elegir y no productos enlatados. Que haya coberturas desde coberturas parciales hasta integrales o totales. Y bueno, aquí hay un dilema también de satisfacer los deseos versus las necesidades. Una cosa es lo que el paciente quiere y otra es lo que realmente necesita. Y aquí creo que en México deberíamos de empezar a adoptar la costumbre de poner en nuestras pólizas que cubrimos únicamente los costos médicamente necesarios. Porque con este tema de que ya el paciente o el asegurado es mucho más informado y sofisticado, llega con el doctor y le dice: doctor, yo quiero este estudio muy sofisticado, un escáner de 5 posiciones y 4 vueltas, con grado de dificultad, y este medicamento, esta cefalosporina de 5ª generación. Oye, espéreme, porque además lo vi en internet. Espéreme, déjeme ver primero si es lo que usted realmente quiere. O sea, una cosa es lo que usted desea y otra cosa es lo que usted necesita, ¿no?
Por otro lado, vemos cuáles son los requerimientos que está exigiendo hoy en día la autoridad por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONDUCEF, donde, bueno, hablan de de cubrir al mayor número de individuos, de la portabilidad de la cobertura entre compañías de seguros, la renovación automática o garantizada, o cubrir la enfermedad y no solo el gasto, que estas dos restricciones o estas dos condiciones modifican de manera muy sustancial el costo de la prima, reducción de exclusiones y tiempos de espera, claridad en las condiciones y en la documentación. Sin embargo, cuidado, en México estamos en un esquema donde los seguros privados no son obligatorios y algunas de estas condiciones pues se refieren a un tratamiento como si fueran seguros obligatorios. Cuando nos inviten a participar de la seguridad social, las condiciones son diferentes y entonces ahí sí el sector asegurador podríamos decir, así sí baila mi hija con el señor. Pero si no, hay que tener mucho cuidado de tal manera que, que las condiciones las pone, si bien claro, el mercado con las necesidades que quiere de los productos, las compañías nos debemos de reservar el derecho a, si es un mercado reducido, tendremos que tarificar y tendremos que poner nuestras condiciones para que el negocio finalmente sea rentable. Y en cuanto a la propuesta del sector, bueno, sí, estaremos respetando o estaremos siguiendo esas sugerencias que nos da la autoridad en cuanto a portabilidad, en cuanto a renovación garantizada. Y entonces un poco la respuesta del sector lo que está diciendo es, sale sí, te acepto, pero lo que voy a hacer es generar una gama de productos donde si bien alguno de ellos va a cumplir estrictamente con todos estos puntos que tú me estás solicitando, y claro, tendrá que tener el costo que eso implica, ¿no? El tema ahorita candente es que pues las coberturas de seguros de gastos médicos cuando atienden la enfermedad y no el gasto, y cuando hay una renovación garantizada, estamos hablando de un seguro con prima anual, pero con responsabilidades multianuales, que hoy por hoy no se está cotizando de esa manera. Tendríamos que entonces ponerle a mi prima anual el correspondiente costo de las colas que eventualmente se van a tener que pagar por esa responsabilidad multianual. Entonces, sí, está bien, lo hacemos de acuerdo a cómo la autoridad lo está poniendo, pero al mismo tiempo también voy a seguir manejando otro tipo de productos que puedan ser también manejables desde el punto de vista del costo, porque lo que tú me estás pidiendo como autoridad, pues va a tener un costo que quizá el público en general no lo va a poder adquirir. Pero bueno, voy a tener una gama de productos que puedan comportarse en distintos escenarios. Bueno, aquí rápidamente el tema o el dilema de satisfacer las necesidades contra los deseos, que era lo que comentamos hace un momento. Y finalmente, la comparación entre seguros individuales y seguros colectivos. Me refiero rápidamente a qué es lo que vemos en la parte de seguros colectivos. Bueno, el patrón, que es el que está pagando hoy el beneficio, lo que busca es costo-beneficio, tiene presupuestos limitados, eso nos está implicando que las coberturas sean limitadas, está ponderando el patrón, el contratante, mucho las estrategias de control de costos con calidad en la atención, programas de certificación de empresa saludable o empresa sana. Se están enfrentando cada vez más la problemática de la convertibilidad o cuando un individuo sale de la colectividad y quiere adquirir un seguro individual y que previamente no se había pactado eso, las compañías ya se han dado cuenta de que eso tiene un costo y tiene un costo importante y entonces, bueno, hay que hacerle frente a esa situación. Se están dando la creación de fondos no lucrativos, o autoseguros o esquemas de administración de flujo de efectivo, aún grupos que estarían, digamos, en el límite y que no necesariamente cumplen lo que llamamos una mutualidad o la ley de los grandes números, con número de asegurados de 700, 800 asegurados, están tratando de explorar para evitar esta espiral de altos costos, están tratando de explorar el crear esquemas de autoseguro. En general, esto es lo que estamos viendo en el mercado. Y bueno, para nosotros, los agentes, ustedes son grandes aliados del cambio. Lo que creemos es que hay una necesidad de entender los seguros de salud, desarrollar profesionales especializados que entendamos claramente cuáles son los incentivos y cuáles son los drivers del seguro de gastos médicos, impulsar el diseño, la creación de nuevos productos y coberturas
conocer y entender las estrategias de administración de costos, insisto, para que ustedes empujen y motiven a las compañías de seguros a aplicarlas, explicar a los consumidores las bondades de las estrategias de administración de costos. En ocasiones, cuando nosotros asesoramos a alguna empresa y les presentamos estas estrategias, dicen no, lo primero que dicen es mi fuerza de ventas no lo va a aceptar. Bueno, realmente les has planteado y les has mostrado cuáles son esas bondades, de tal manera que ustedes las conozcan, y no significa que las estrategias de control de costos son limitaciones o peros o rechazos a las reclamaciones. No, simplemente son procesos que nos van a ayudar a conservar las primas en niveles aceptables. Impulsar el diseño y elaboración e instrumentación de indicadores de gestión y desde luego presumir la calidad de nuestras redes de proveedores. Bueno, pues con todo esto, pues creo que Eduardo nos ha abierto un panorama muy importante en qué nos gustaría ver. Yo creo que ese más que lo que me gustaría ver, yo creo que es lo que nos gustaría ver, ¿no? Y dentro de este panorama, yo creo que un punto bien importante que se tocó, y Eduardo fue bastante insistente, fue el tema del control o la gestión de los costos y de la siniestralidad, donde pues ahí podemos hablar y cada uno nos vamos imaginando diferentes cosas. Aquí lo que me gustaría es que Marcela nos platicara esta administración de los costos o cómo las compañías de seguros están haciendo frente a esta creciente tendencia que tenemos de costos, ¿sí? Y cómo las compañías de seguros están defendiendo de este tema, no como GNP, cómo las compañías en el mundo o los asegurados en el mundo se están defendiendo de este tema. Entonces ahora lo que vamos a ver es, evidentemente la tendencia de los costos de los servicios médicos es creciente. Y aquí lo que les voy a platicar es de esta investigación que encontramos que se está haciendo para tratar de contener un poco este crecimiento. Esta primera lámina tiene como objetivo mandar un mensaje muy simple. Gastar más no significa estar mejor. Y en particular podemos observar que Estados Unidos desde hace varios años es por mucho el país que ha tenido un mayor gasto en el tema de salud como porcentaje del PIB, y sin embargo no es el país que tiene la mayor esperanza de vida. Y ahora voy a pasar un poquito al tema de costos. En Towers Watson llevamos a cabo una encuesta con compañías de gastos médicos a nivel mundial todos los años, relacionada al tema de costos de los servicios médicos, cuáles son las reclamaciones, los padecimientos o las situaciones que están disparando este costo, qué medidas se están tomando. Les voy a platicar un poco los resultados de la encuesta del 2011, que en términos generales les diría, los resultados que se encontraron es que los costos tienen una tendencia creciente en prácticamente todo el mundo. Son contadísimos y tienen explicaciones muy puntuales los países donde no hay una tendencia creciente. Ahora, por regiones, déjenme decirles, Asia. En Asia, ¿qué está ocurriendo? Esta tendencia está afectando un poco el atractivo de países como la India o como China, como países donde se pueden hacer inversiones. En Europa sorprendentemente es una de las regiones que tiene la mayor tendencia creciente, y esto se explica porque la gente tiene acceso a más y mejores tecnologías que también son más caras, y la gente también sabe usar mejor sus pólizas, tiene una mayor utilización. Pero por otro lado, en Europa, como platicábamos hace un momento, muchos gobiernos se están saliendo del tema de salud y le están cediendo la estafeta en parte a las aseguradoras privadas. Eso también explica parte de esta tendencia. Otra vez, esta encuesta es para compañías de gastos médicos. La única excepción que se encontró es Holanda, y en buena medida tiene que ver con la reforma que se llevó a cabo. En América se ve que el crecimiento en parte o en buena parte está influenciado por los niveles de inflación. Las altas tasas también están relacionadas con altas inflaciones, y en Estados Unidos esto se explica por los cambios que ha habido en el sistema de salud recientemente. Y finalmente, en África y Medio Oriente, esta tendencia creciente también responde a una mayor demanda de los servicios médicos y a que varios países están experimentando cambios a esquemas universales y obligatorios. ¿Cuáles son los factores que han disparado los gastos médicos en la opinión de las compañías? Y el que mencionan en primer lugar son los costos más altos que provienen de las nuevas tecnologías, más sofisticadas, más avanzadas, pero más caras. En segundo lugar, la sobreutilización, porque los médicos requieren demasiados estudios. Y esto hasta cierto punto se explica por el miedo de los doctores a las demandas en muchos países. Entonces ahora necesitan una mayor gama para asegurarse antes de dar un diagnóstico.
Y en tercer lugar se mencionó los niveles de utilidad de los proveedores de los servicios médicos, que siguen manteniendo niveles de utilidad bastante altos. Luego vienen otras situaciones que afectan con menos relevancia, y aquí creo que vale la pena mencionar que las enfermedades catastróficas no es un punto muy crítico, porque recordemos que esta es una encuesta global. Participan muchas compañías europeas y en esta región todo el tema de enfermedades catastróficas es tema del sistema público de salud, por eso tampoco tiene mucha relevancia. ¿Cuáles son las enfermedades que presentan el mayor monto de reclamaciones y cuáles se esperan que sean estas enfermedades en los próximos 5 años? En primer lugar, las cardiovasculares, segundo, cáncer. Y lo interesante aquí es que estos dos padecimientos coinciden con las causas más importantes de fallecimientos a nivel mundial. Después vienen las gastrointestinales, ortopédicas, vías respiratorias, etcétera. Aquí creo que vale la pena mencionar que las relacionadas con la salud mental o estrés no aparecían en la encuesta anterior. Empiezan a crecer y de manera importante. Y en otro estudio realizado a patrones, se les preguntó cuál era el tema de salud que más les preocupaba respecto a sus empleados, y el número 1 son estos. Para poder entender la evolución de los costos médicos, creo que es importante revisar esta gráfica. ¿Qué factores determinan la salud de una persona? Y esto es muy impresionante. El 50% de la salud, de acuerdo a este estudio, está determinado por el comportamiento y los hábitos. Solo un 20% por el medio ambiente, 20% por cuestiones genéticas y solo un 10% por el tema de acceso a servicios de salud. ¿Qué quiere decir? La medicina preventiva es un tema fundamental en el tema para controlar gastos. ¿Cuáles son las medidas más eficientes que están tomando las compañías de seguros para el control de gastos? La número 1 son las redes. Utilizar redes en la medida de lo posible. La número 2 es la preaprobación de los tratamientos hospitalarios, principalmente. Y luego vienen otra serie de medidas. Dentro de ellas se encuentra una que es la que se conoce como el bienestar. O sea, fomentar el tema de bienestar dentro de las empresas se empieza a encontrar como una medida bastante efectiva y muy relacionado con la lámina anterior que veíamos, donde el 50% de la salud está determinada por hábitos. Otras medidas, pero ya relacionadas con el asegurado. Otra vez, recordemos que esta encuesta abarca países europeos donde el tema de coaseguro y deducible hasta hace algunos años era casi inexistente. O sea, las formas más comunes de hacer partícipe al asegurado de los gastos, que son una de las medidas más eficientes, es en primer lugar el coaseguro, en segundo lugar el deducible, tercer lugar el poner límites a ciertos reembolsos y en cuarto lugar hacer que el asegurado participe del pago de la prima, esto en pólizas colectivas. Y pasando al tema de medidas específicas por región o por país, aquí nos vamos a encontrar con que desgraciadamente no hay muchas medidas que ustedes no hayan escuchado ya. O sea, lo cual quiere decir que todo el mundo está viviendo el mismo problema y está de alguna u otra manera tratando de atacarlo de la misma forma. En Europa, recordemos que los sistemas son predominantemente públicos. Lo que se está haciendo es, por ejemplo, en Inglaterra, los sistemas públicos ya no recetan ciertos medicamentos, están limitando el acceso a ciertos medicamentos. Y en algunos otros países, algunos tratamientos están restringidos para ciertos grupos de riesgo. Por ejemplo, tratamientos para la gente obesa o fumadores no se les dan hasta que no bajen de peso hasta cierto nivel o dejen de fumar. En Holanda, donde platicábamos que había habido una reforma muy interesante, mucho de lo que se ha hecho para controlar costos son negociaciones y trabajo muy estrecho entre aseguradoras, proveedores de servicios, negociaciones a nivel colectivo. Pero hay dos temas muy relevantes. El hecho de tener la obligación de aceptar a cualquier asegurado ha hecho que las aseguradoras se vuelvan mucho más eficientes y cuidadosas en el tipo de servicios que se dan. Y segundo lugar, existe la posibilidad de devolver primas al asegurado que no presentó reclamaciones o reclamaciones muy pequeñas, y eso hace que el asegurado cuide mucho la utilización que está haciendo de su póliza. En Asia, nada nuevo, la utilización de redes, incrementar coaseguro a mayores niveles, limitar coberturas. En la India en particular, se buscó eliminar a los padres como dependientes de las pólizas, limitar coberturas en ciertos padecimientos y la introducción de programas de bienestar y medicinas preventivas. En Estados Unidos lo que se está haciendo es incrementar deducibles por parte de los seguros que pagan las empresas, hacer que los empleados paguen una parte de la prima. En Brasil, en buena medida, lo que ha ayudado a controlar costos es el obligar a la utilización de determinadas redes en forma exclusiva.
o bien si el asegurado no las usa, el reembolso es muy limitado y tiene que pagar más, o tiene que pagar, de hecho son pólizas más caras, si quieres que las redes estén abiertas. Y aquí quiero mencionar este punto, no porque sea una medida, sino es como un ejemplo de qué pasa cuando estos temas se ignoran, ¿no? En Brasil en particular el seguro de gastos médicos individuales es inexistente casi. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene impuesto un control de precios. Ahí las compañías de seguros están obligadas a respetar los incrementos que pacta el gobierno, los incrementos máximos en las tarifas. Hay ciertas edades en las que ya no se pueden incrementar las tarifas y que ocasionó que las compañías dejaran de vender seguros privados. En todo caso, algunas compañías, para darle la vuelta al tema, lo que hacen es crear colectividades ficticias donde no tienen ese control. En Colombia, una de las medidas que les funcionó bastante bien es no incluir medicamentos y practicar auditorías concurrentes. ¿Qué quiere decir? Tener un médico ahí que esté revisando todos los tratamientos que son diagnosticados y certifique que verdaderamente son necesarios. En resumen, ¿cuáles son las medidas más comunes que se están tomando para el control de gastos? Fomentar una mayor participación del asegurado. O sea, que el asegurado pague coaseguro, pague deducible, que cuide y controle los gastos. Darle un enfoque más preventivo al tema de salud, menos reactivo. Limitar las coberturas, cada vez se ven menos esas coberturas totalmente ilimitadas. La utilización de redes es un factor clave. Y finalmente, el tratar de tener de manera constante un monitoreo y auditoría de los servicios que se están proporcionando. Desafortunadamente, el tiempo lo tenemos encima y a pesar de que traíamos un poco más de información, creemos que es muy importante su participación. ¿Qué se puede hacer para también controlar a los hospitales, a los laboratorios, a esas empresas que se dedican a todo este tipo de tecnología y todo? Porque si bien es cierto, digo, hay hasta películas ya de eso, ¿no? Donde se dejan ir con todos los hospitales. Yo estuve enfermo de cáncer en el 89, yo llevaba mi propio medicamento y no pagaba descorche. Hoy se requiere de una cirugía. Hace un par de meses a mamá le tuvieron que poner una prótesis de cadera y me cobraron, o pretendían cobrarme 56,000 pesos por el descorche, por nosotros llevar la prótesis, por llevarla al médico. Eso sí, dicen, cualquier centro nocturno se cobra. Pues sí, pero esto es un hospital, no un centro nocturno. Entonces, ¿quién controla al Grupo Ángeles, por ejemplo, con lo que decían hace rato de las cirugías y los consultorios? O sea, no puede ser que todos nos exhorten a que pongamos nuestro granito de arena y a ellos nadie los controle. Los laboratorios cobran, o sea, una medicina que hace 10 años costaba 16 o 25 pesos o algo así, hoy no hay, y cuando hay, cuesta 250 pesos o 300, y así, ¿no? Por el estilo, ¿no? Medicamentos carísimos. O sea, ¿qué están haciendo o qué pudiéramos hacer para poder, no sé, el gobierno qué hace, ¿no? Para regular ese tipo de cosas, ¿no? No es fácil, ¿no? Y la corrupción ahí está. Digo, ¿cuántas veces no se ha habido, ¿no? Los laboratorios que pagaban boletos de Fórmula 1 para que los diputados no aprobaran la ley de los fumadores, de los cigarros. O sea, no hablo de nivel de nosotros, sino a otro nivel, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se puede hacer, no? Bueno, a nivel de sector, a nivel de AMIS, en donde justamente GNP tiene una participación muy de liderazgo y muy importante, se están haciendo esfuerzos para lo que comentábamos, generar indicadores, generar información para poder entonces demostrar a estos proveedores cuáles son las prácticas o cuáles son las mejores prácticas. En particular, estamos ahorita trabajando en el desarrollo de lo que le hemos llamado guías de costos hospitalarios, donde está participando la mayor parte del sector asegurador, proporcionando información para poder decir cada uno de los hospitales por cada uno de los padecimientos y procedimientos, cómo se están comportando los costos, y ya con esa información en la mano poder estar exigiendo resultados, en específico a este grupo hospitalario, pero en general a todos los demás participantes. El caso de los medicamentos, como vemos en algunos países, es un tema muy, muy sensible. Cuando hay planes integrales de salud, el costo de medicamentos puede llegar hasta el 40% del costo de la prima. Y entonces ahí hay estrategias, insisto, de control de costos muy específicas en donde se pueden utilizar lo que les llaman cuadros básicos de medicamentos, donde se le sugiere al médico que puede estar utilizando el mismo medicamento pero con una sal diferente
o mejor dicho, la misma sal, pero con nombres de marca comercial diferente, o la utilización de medicamentos genéricos intercambiables. Cuando hemos planteado esto a algunas compañías de seguros, lo primero, como decía hace un momento, de que nos dicen, mis agentes no lo van a permitir. Entonces, en la medida que también ustedes conozcan estas medidas de control de costos, cómo funcionan, pues van a poder, insisto, no solamente proponer y motivar a las compañías a que lo sigan, sino a exigir, decir, oye, ¿por qué no estás controlando al proveedor tal o al servicio tal para controlar esos costos, ¿no? Entonces, insisto, creo que sí se están haciendo algunos esfuerzos a nivel de sector. En la medida que se tengan esa información, se podrán ir haciendo avances en ese sentido. Creo que hay dos factores que han ayudado mucho a esto. La universalidad. Cuando todos están en el mismo sistema, el mismo gobierno y las aseguradoras son parte de los controles al proveedor, porque todos estamos en el mismo barco. Y el segundo tema que yo observé fue el hecho de empezar a manejar redes, o sea, la relación entre redes y aseguradoras. En Brasil hay muchos casos donde hay redes que operan de manera exclusiva con una aseguradora. Entonces ahí hay un poco más de control respecto a la forma en la que están administrando los gastos. Fer me decía al principio las preguntas de los 64,000 y estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguien ha encontrado la fórmula mágica para corregirlo al 100? No, hay muchas medidas, pero parece ser que todo que tiene que manejarse de una manera muy integral. No hay una solución única y se tiene que arreglar muchos vértices, muchos problemas del tema. Una pregunta como hay mucha información que yo muy rápido no quedé claro en dos cositas a lo mejor sencillas por ahí. Es la tendencia, hoy por hoy en México, hablando de los seguros, en GNP, por ejemplo, seguimos teniendo la suma asegurada sin límite, tenemos un deducible que se paga una vez en la vida, pero ya no vi si hay una tendencia a limitar la suma asegurada y a empezar con los deducibles reinstalables, todo esto. ¿Qué tendencia, ustedes que tienen mucha información, esa tendencia la ven que va a llegar aquí pronto o no? Por ahí vamos mi pregunta. Sí, la tendencia definitivamente es limitar coberturas. O sea, yo creo que cada vez va a ser menos frecuente ver esas sumas aseguradas ilimitadas. En muchos países desarrollados, el manejo ya de los gastos catastróficos sigue siendo responsabilidad del gobierno y no va a cambiar, pero ya son casos muy específicos. Y aparentemente la regulación y en el sector asegurador en México lo que se pretende es que esos límites se impongan. Bueno, yo soy médico, soy urólogo y soy director de agencia. Específicamente, ahorita estoy viendo que el enfoque que le quieren dar es a la medicina preventiva, pero vemos aquí en México que las compañías de seguros no están trabajando nada en medicina preventiva. O sea, no se apoyan a todos los asegurados, por ejemplo, que se les dé un programa de asistencia con el médico familiar para la prevención de las enfermedades. Eso es vital, ¿verdad? Por ejemplo, el chequeo, pues no lo paga la compañía de seguros. Podría, no sé, se me ocurre un plan de incentivos para la familia sana que se asegure, pues darle un diferente costo. Se podía trabajar mucho en no ver al médico como el enemigo, ¿no? Ni a los hospitales, sino hacerle como en Brasil, hacer grupos de médicos y hospitales que trabajen para las compañías de seguros y que se trabaje el gobierno, las compañías de seguros, más los proveedores, que en este caso son los médicos y hospitales. Yo creo que se podía hacer algo muy interesante ahí. Ahora, no podemos negar la modernidad. Definitivamente ya somos menos agresivos, somos las microcirugías, eso le da un impacto positivo a los costos porque se acorta la estancia hospitalaria y al paciente le va muy bien. Los medicamentos obviamente nuevos, que son muy buenos de investigación, pues cuestan más, pero yo siento que ahí se deben de sentar, en este caso las compañías de seguros, el gobierno, los proveedores, para mantener esa atención de calidad a los asegurados de gastos médicos mayores. Y yo creo que, no sé, la compañía como la nuestra, si trabaja fuerte en eso, va a tener mucho éxito.
donde tenemos que trabajar en conjunto y alinear los incentivos entre los proveedores que estamos atendiendo esto y la parte de las aseguradoras como financiadores. Hay una parte que, en cuanto a la medicina preventiva, que también tiene su aspecto legal en México, que tiene que ver con que este tema de prevención hoy está privilegiado por la ley para que sea atendido por las ICES, que como sabes son compañías que tienen que trabajar en forma independiente a compañías que trabajan gastos médicos. Y esa línea que ha puesto la ley hoy de decir esto es un seguro de salud y tiene esta regulación, y esto es un seguro de gastos médicos y tiene esta regulación, es una línea que nos ha puesto ahí a de repente dejar a un lado o dejar atrás este tema de las medidas preventivas. Mira, yo creo que, bueno, a mí me preocupa un poquito en Europa y en los países desarrollados, de la plática que está muy padre, yo creo que ahí las leyes son muy claras. A mí me llama mucho, aquí no, aquí las leyes son, espérame tantito, vete para aquí o para allá. Yo no entiendo que haya a todas luces un monopolio en los proveedores privados, no se dice, pero bueno, se parece a un monopolio. Y me sorprende mucho que la propia autoridad, donde la seguridad social, que estaría obligada a ser más amplia o más padre, como puede ser en Suecia, que me extrañó que no lo hayas mencionado, se supone que en Suecia la seguridad social es de lo mejor que hay, pero bueno, esa parte, ¿cómo la Conducef nos puede estar restringiendo o apretando tanto a la aseguradora la libertad que la aseguradora como iniciativa privada puede hacer o debiera poder hacer lo que le dé la gana? O sea, si voy bien, si voy mal, pues reajusto, ¿no? ¿Por qué la ley o la Conducef puede presionar tanto la autoridad si ellos mismos no están cumpliendo con la seguridad social que debiera tener todo el país? Y otro tema, y es una pregunta, es, ¿ven factible la universalidad? Es decir, que sea ya, vámonos, todo el mundo tiene que tener medicina o póliza privada en gastos médicos en México. Mi impresión es que en México es un tema de más mediano, largo plazo, porque tiene que haber cambios en la regulación muy de fondo. Y ese era otro tema que comentábamos. Este no es un tema del sector asegurador, este es un tema del Sistema Nacional de Salud. O sea, eso es lo primero que tiene que cambiar como definición para que las compañías de seguros tengan una mayor participación y más injerencia dentro del mismo. Entonces, en mi opinión, desgraciadamente todos estos temas, tú lo acabas de decir muy bien, aquí en México son más políticos que otra cosa, ¿no? La manera en cómo lo estaba manejando o no, nos estaba llevando Fernando con las preguntas, justamente la siguiente pregunta trataba el tema que tú estás comentando. ¿Cómo le podemos hacer para salir del círculo vicioso y cómo podemos hacer que esta cobertura crezca? Y ahí, como dice Marce, nos tenemos que ir a preguntar o nos tenemos que hacer, echar 2 o 3 pasos atrás y ver el bosque y no nada más el árbol. Nos hemos preguntado qué sistema nacional de salud queremos y qué posición el sector privado quiere jugar en ese sistema nacional de salud, porque hoy, bajo el modelo de salud que tiene México, el sector asegurador privado no aparece, no somos un jugador dentro del sistema nacional de salud. Por eso la pregunta que al final nos hacía el amigo que estaba aquí adelante es, ¿quién controla a los proveedores privados? Nadie, porque no están, bueno, tienen ciertas regulaciones, claro, ¿no? En la parte de la Secretaría de Salud, del Consejo de Salubridad, pero son, digamos, temas muy generales para poder tener un control real, inclusive de los honorarios que tienen los médicos o de la calidad de los hospitales. Valdría cuando hubiera una integración de todos los proveedores privados a ese Sistema Nacional de Salud. ¿Qué podemos hacer nosotros como sector asegurador para primero decir qué sistema de salud queremos y nosotros qué jugador queremos ser? En otros países sí, los privados participan de la seguridad social. En México lo que tenemos es un sistema que le llamamos de doble cobertura, porque pagamos la seguridad social y no la usamos, se convierte en un pago como impuesto y ya después pagamos doblemente de nuestro bolsillo los seguros privados. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides comentar, darle like, activar la campanita de notificaciones y compartir en todas tus redes sociales.